noches. Aquí comenzamos un nuevo martes policial en Así Somos. Ya estamos en compañía de nuestro experto forense, Carlos Gutiérrez. Muy bienvenido. Bienvenido también, maestro Salfate. Lama, ha sido una semana tremendamente noticiosa en materia policial. Un menor de 12 años habría apuñalado a una niña de 5 años, causándole la muerte en la ciudad de Los Andes. Por otro lado, también el doctor de Diego Armando Maradona está siendo investigado por la muerte del 10, un parricidio en Antofagasta. Y también vamos a hablar de la noticia de ayer, el intento de asalto al auto fiscal del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Todo eso en este capítulo de Así Somos Policial, y para eso empezamos con nuestro primer caso, Carlitos, equipo, con el siguiente titular que pasamos a revisar a continuación. Ay, esto sí que es tremendo. Tenemos entonces el titular, lo trae Biobío, dice: niña de 5 años muere apuñalada cerca de Los Andes. Principal sospechoso es un menor de 12 años. Sin palabras. Estamos hablando de dos menores de edad que son amigos habituales, son compañeros de juego. Y esto, como bien decíamos, sucede el día sábado. Se van a jugar por largas horas, como... Podemos decir que en estos sectores es como era antiguamente, décadas antes, en la ciudad, en donde uno decía: mamá, me voy a jugar, paso a buscar a tal compañero o compañera, y uno llegaba en la tarde. Sí. Y no había peligro. En el mundo que nos rodeaba no había ningún tipo de amenaza. Eran cosas muy raras que algo así pudiese suceder. Mucho menos entre el grupo de compañeros, de amigos. En este caso, un niñito de 12 años y esta pequeña de 5, que finalmente la hiere de muerte. A ver, acá hay un problema en donde un niño de 12 años, Carlos, entiende lo que está haciendo, y si es que no entiende es porque él tiene un problema que no ha sido diagnosticado y por lo tanto es, además de por la edad, completamente inimputable en un caso así. Es complicado el caso, es súper complejo, pero sí, a ver, un niño de 12 años sabe perfectamente diferenciar entre el bien y el mal. Lo normal. Sí, debería saber cuando algo está haciéndolo bien, o la mamá lo va a retar, o el papá lo va a castigar por algo que no corresponde. En este caso hay que... es muy... A ver... Va a ser muy interesante que puedan hacer estudios en las escuelas de psiquiatría, las universidades, estudios científicos para saber qué es lo que indujo a este menor a realizar este acto. Porque sabemos que a esa edad, normalmente un niño tiene ese discernimiento entre el bien y el mal, pero no sabemos si este niño en particular tiene ese discernimiento. Puede tener ese detalle y puede ser algo a lo mejor gatillante, que podría él a lo mejor tener un problema y que no pueda discernir eso. Es una opción, obviamente. Aquí es una noticia muy reciente, no es mucha la información, obviamente no vamos a entregar más datos tampoco, porque son menores de edad. Sí. Y también, obviamente, el caso de ser inimputable es por un tema legal. En Chile la imputabilidad comienza a los 14 años, o sea, un menor de 14 años que comete un delito recién puede ser imputado. Menor de esa edad, el niño no va a pasar nada. Ahora, todos los mecanismos, de protección que pueden ocurrir de aquí en adelante, a ver, digamos las cosas como son, que es lo que corresponde a este espacio, digamos, que no, sin pelo en la lengua, es que este niño que acaba de cometer algo bien impropio, muy particular, va a ser difícil quizás de entenderlo y probablemente caiga en un sistema que puede que lo empeore. O sea, lejos de quizás encontrar el origen de la verdad. Estoy haciendo suposiciones, ni siquiera estoy tangenciando algún tipo de acusar a nadie, pero puede que el problema esté en él mismo, puede que el problema esté en su familia, puede que el problema está en un tercero que no sabemos, lo que sea. Pero aquí, lejos de hacer un estudio como bien, me parece maravilloso lo que acaba de sugerir Carlos, es de entender de cómo se puede dar eso en un niño tan pequeño. Es que probablemente esto que sucedió, que puede ser tan circunstancial, pueden convertirlo en una bomba de racimo con el paso de los años, en algo mucho peor, si es que no pasa por los profesionales indicados, creo yo. ¿Sabes? A ver, este es de esos casos que te golpean, que te pegan fuerte, porque para todos nosotros, imagino a la gente en su casa, es muy difícil racionalizar una situación de este tipo. Y me parece que lo que dice Carlos es muy importante. Yo no sé cuál será la realidad de nuestro país respecto a estudios forenses o estudios de menores cuando han cometido algún acto de este tipo.
Lo que yo sí tengo claro es que posteriormente con los días aparecen algunas, lamentablemente hoy día no, porque están muy ocupados los políticos, pero generalmente aparecen autoridades hablando que esto es culpa de los videojuegos, que la televisión, que no sé qué, que consumen mucha violencia y por eso pasa esto. Claro. Y a mí, en lo personal, yo no opino como esas personas, no creo que esté el meollo del asunto y me parece que son las típicas soluciones parches que nos gusta tanto dar. Lo que te quiero preguntar, Carlos, es ¿de qué forma debería hacerse este estudio, de qué forma se debería tomar este caso para poder obtener conclusiones posiblemente y no tengamos que lamentar otra pérdida como la de esta niñita? Sí, a ver, aquí hay un homicidio. Alguien le quita la vida a otra persona, independiente de las edades. Es muy lamentable esto. Entonces acá es súper importante los estudios que se hagan porque hay varios factores a considerar. Primero, y aquí no estoy culpando a nadie ni nada, sino que son las aristas de los estudios que deberían hacerse para ir descartando. Uno, descartar la acción de los familiares directos de ese menor. ¿Qué injerencia tienen en él? En el sentido de saber cuál es su educación, cuál fue es su entorno, si su entorno es un entorno normal, que lo protege, o que le enseña estas cosas, o se genera todo esto. Segundo, verificar este menor en sí, para saber si este niño a lo mejor puede tener algún problema mental y a lo mejor es un daño irreparable y va a tener que estar medicado o en custodia permanente el resto de su vida para que no cometa otro delito en el futuro. Y eso es una acción que no sería nueva, o sea, no sé si en Chile, porque no sé si existen esos estudios en Chile, porque son casos muy poco comunes, pero sí en otros países donde han habido menores de edad que han cometido homicidios. Sí se ha establecido que muchas veces durante su desarrollo en el vientre materno ha tenido alguna falencia y eso ha permitido que el cerebro no se desarrolle correctamente. La corteza prefrontal, ¿no? La que discrimina. Exactamente, y ahí es donde se genera eso. De hecho, ya hay estudios científicos hechos por psiquiatras, recordemos que los psiquiatras son médicos, a los cerebros de los asesinos en serie, que los han estudiado, y se ha podido establecer que hay una parte de la corteza cerebral que en los asesinos seriales no se desarrolla. Y no se desarrolla y no se va a desarrollar nunca. Claro. Entonces es imposible modificar eso. Entonces la persona que no viene con eso desarrollado es muy probable que sea un asesino serial en el futuro. Y ahí es donde estos estudios son muy importantes porque van a servir para proteger a las personas o para aislarlas de la sociedad y para poder brindarle una mejor vida para el resto de su vida y tenerlas protegidas al resto de la sociedad. Yo solo me quiero quejar de antemano. Todo esto que está diciendo Carlos es exactamente lo que no va a pasar. Van a decir, tiene problema de control de impulso, qué lástima. Y se acabó y lo van a meter quizás dónde y puede que esto termine mucho peor. Qué buen punto. Yo quería ir precisamente a eso, que estamos tan al debe en materia de prevención, porque hoy día estamos viendo que tenemos un Estado que está reaccionando ante este tipo de problemáticas que se presentan en niños a muy temprana edad, lamentablemente. ¿Cómo no recordar el caso de Lizeth Villa, por ejemplo, la niña que muere en un cename de Estación Central en el año 2016 a mano de sus cuidadoras? Previos años también de mucha violencia, de muchos episodios de castigos muy duros. Entonces uno dice, si vemos a un niño que está envuelto en una situación como esta, ¿dónde llevamos a ese niño? Lo vamos a llevar a un cename en donde se van a mezclar con otro tipo de personas, de hecho adolescentes, ¿cierto? Niños más grandes. Y aún así, a ese cename y a los cenames en general llegan niños que no solamente han cometido delitos, llegan niños que no pueden estar en sus hogares, que los papás son drogadictos, son alcohólicos, tienen problemas con la justicia y les arrebatan a estos niños y los internan en un cename y ahí quedan todos mezclados. Ese es el problema. Y por eso que también en el marco de esta modificación de la Ley Penal Juvenil, y hace un mes justamente, se discutió en el Congreso un proyecto que habla de crear el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Y esto ha estado súper en boga porque finalmente uno se hace esta pregunta, o sea, ¿basta con cambiarle el nombre? ¿Basta con hacer una especie de reestructuración por encima o hay que refundar este tipo de instituciones infanto-juveniles? Porque el problema es mucho más grave que crear una nueva institución, sino que hay que ir a los cimientos de eso. Y ahí es donde está el problema hoy día, porque los niños están siendo expuestos en la calle, en sus hogares, pero también cuando entran a este tipo de recinto. Entonces al final, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Exacto, es que hay diferentes tipos de vulnerabilidades
posibilidades, tal como tú lo estás diciendo. O sea, un menor que sus papás tienen problemas económicos, problemas con la justicia o diferentes tipos de problemas que no pueden tener un menor en su casa. Exacto. Estas organizaciones como el Sename para proteger a ese menor, para darle lo que sus padres no le pueden dar. Pero es diferente a un menor que comete delitos y no puede ir a la cárcel por su edad, pero sí va al mismo centro. Y se mezcla con este menor que no tiene ningún problema, pero ya se mezcla con él. Y si a él le sumamos estos menores que a lo mejor tienen problemas mentales y que cometen este tipo de homicidios a corta edad, y también los meten todos dentro del mismo saco. Entonces, eso no puede ser. Pasó hace poco, ¿no? Con un enfrentamiento con policías también. Exacto. Entonces, si este menor, en este caso puntual de que estamos analizando hoy, tiene y se comprueba que tiene a lo mejor algún problema mental, el destino de ese menor no es el Sename, no puede ser el Sename. Él tiene que irse a un hospital psiquiátrico, donde hay profesionales, donde hay médicos, donde pueden dar un tratamiento como corresponde. A un niño que comete un delito, un niño delincuente, no puede estar con un niño que sus padres lo abandonaron o no pueden tener los recursos económicos para cubrir o para mantenerlo. Son cosas diferentes, entonces no es como la condena. Si eres menor de edad, te fuiste al Sename igual, así como ya sea cualquier otra condición. Pero mira, acá hay un dato que es interesante, Carlos. El comisario Marcelo Lacén informó este domingo que el menor en compañía de un adulto, tengo entendido que es el papá de él, relató al fiscal, voy a abrir comillas, su autoría en los hechos con respecto a lo que sucedió con su amiguita de 5 años. Según la autoría en los hechos investigados, el niño dice que desconoce el por qué apuñaló a su amiga, a la niñita, agregando que siempre juega con cuchillos. A ver, quiero recalcar algo, ya Carlos lo dijo. No hay antecedentes. Aquí no ha salido a hablar ni la familia, ni de la víctima, ni del muchacho, ni del niño, en realidad de 12 años, ni los papás, ni nadie. Sin embargo, tenemos solo esta declaración, donde al parecer lo acompaña el papá y él dice, ¿sabe qué? Este niño, que no sé cuál es la actitud, no lo dice en ninguna parte, si está asustado, es frío como el hielo, no lo sabemos. Pero dice que no sabe por qué lo hizo, por qué hirió con un arma blanca a su amiguita, causándole la muerte, intencional o no intencionalmente, y que él siempre recalca, estoy jugando con cuchillos. No quiero caer así como, ¡ay, qué horror! ¿Cómo le pasan un cuchillo a los niños? Capaz en otros lugares, ya con cierta confianza, cosa que no debiera suceder, le pasan un cuchillo para que corte ramas, para que vaya a explorar y todo lo demás. Una cortapluma. Por ejemplo, ¿cómo aterrizamos esta información que es la única con la que contamos en estos momentos, Carlos? ¿Qué podrías tú, como perito en esta área, desprender de esta información? A ver, él dice que no sabe lo que hizo. Entonces, como ahí ya empiezan estas contradicciones, a lo mejor él no tiene la noción de la realidad o tiene la noción de la realidad un poco variada en comparación al resto de la sociedad normal. Claro. Entonces, a lo mejor ahí podría ser la primera luz que nos está dando. Segundo, lo que me llama profundamente la atención es que un niño a esa edad juegue con cuchillos. Yo entiendo, obviamente, que no es una ciudad, sino que es otro lugar más alejado de la ciudad, pero... claro, no es normal, en vez de jugar con una pelota, juega con cuchillo. Entonces... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sé que vamos a ir a otra parte, pero a ver, respecto a lo que relataron de su declaración, perfecto. Hemos aprendido en este programa, no quiero enjuiciar con lo que voy a preguntar, ni mucho menos, pero hemos aprendido que en algunos casos hay premeditación, ¿cierto? Si tú estás jugando con un amigo y hay adultos ahí, no debería haber ningún problema. Claro. Tú cuando invitas al otro a ir a un lugar apartado, me parece que hay otra lectura que podríamos hacer respecto al caso. Yo recuerdo años atrás un niño de un jardín infantil que encontró en su casa una pistola que pertenecía a su papá y lamentablemente la llevó y terminó quitándole la vida a un compañero. Yo sí puedo entender que es algo circunstancial y incluso accidental. Pero cuando tú llevas a una persona a un lugar apartado, no quiero estar más allá de la edad, creo que se entienda, con altura de mira, hay algo extra, ¿no? Pero perdón, quiero agregar algo, pero igual yo creo que hay que poner el punto sobre la I de que estamos hablando de otro lugar. Quizás estamos hablando de gente, a ver, no quiero ser prejuicioso. No, por supuesto, sin prejuicio. Hay lugares donde los niños le dicen, oye, voy a andar a caballo con mi amigo. Y tienen 12, 14 años. Claro. Y a mi hijo de 15 yo no le paso al auto ni, además que es ilegal, digamos. Entonces, son otras costumbres también. Sin duda.
Claro, yo creo que ahí va a ser importante recrear todo lo que hacían estos niños antes. Si era normal que fueran a ese lugar, porque si era normal que fueran a ese lugar específico a jugar o a esa zona, claro, ya la intencionalidad a lo mejor fue en ese lugar y fue un accidente, o si nunca habían ido para allá y el niño la cita a ese lugar, obviamente ya está en una conciencia de incitar a esta persona o a la víctima que vaya con él a este lugar apartado. Esos son los antecedentes que lamentablemente aún no tenemos, pero sí son los antecedentes que dio el comisario, son los que nos llaman la atención y que debería empezar a aprender estas red flags. No es un accidente, lo único que tenemos claro. Él dice que no es un accidente. No, claro. Que no sabe por qué lo hizo, pero lo hizo. Claro. Él Ahora, confiesa. Lo que todos se están preguntando es qué va a pasar finalmente con este menor que podría ser objeto de una medida de protección en un juzgado de familia, que va a buscar entender, por supuesto, qué pasó con la mente o por la mente de este niño para poder actuar de esa manera. De hecho, en el 2019 hay un informe que es realizado por Mónica Kimmelman, que es directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile, junto al doctor en Psicología Infantil Felipe Lecanelier, que revela algo que es pero tremendamente brutal, y de verdad pongan atención porque esta información de verdad yo no la manejaba y quedé muy impactada. Dice que los niños chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo. Por lo tanto, si estamos con ese antecedente, sí, así es, ese es el informe que realizan desde el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, y la verdad es que es tremendo porque sabemos que los niños, desde que nacen hasta que tienen 3, 4, 5 años, son como una esponjita, van absorbiendo todo, van copiando, van imitando la conducta de sus padres, de lo que ven en el hogar, incluso lo que van viendo. Hoy día todo es digital, los niños tienen acceso, muchos de ellos, a celulares, a los tablets. Entonces, muchas veces, claro, como son padres más jóvenes, los dejan conectarse, no sé, se meten a ver videos en YouTube o cosas así, de repente sin mayor control, y uno de repente no sabe qué es lo que están viendo los niños en sus teléfonos, no sabe qué es lo que vio ese niño, por ejemplo, en la casa de una vecina, no sabe el mundo exterior, qué es lo que está viviendo ese niño al interior de su casa. Por lo tanto, yo también siento que nosotros, todos como sociedad, también somos responsables de eso. No solamente aquí falla el Estado con el Sename, no solamente falla de pronto la salud mental, porque no se cuida ese entorno familiar cuando hay violencia, cuando las mujeres son violentadas y no tienen la ayuda que corresponde, etcétera, y un sinfín de cosas. Nosotros también somos parte de ese proceso y nosotros somos capaces también como ciudadanos de denunciar y poder ayudar de alguna manera. Yo creo que no podemos seguir haciendo la vista gorda, sobre todo con este antecedente que nos deja de verdad a un nivel en el mundo, pero de verdad que es muy lamentable, Carlos. Sí, yo creo que igual es súper importante considerar que tenemos, a ver, cuando uno dice voy a ir al psicólogo, en Chile es muy mal visto. Cuando dice tengo hora con el psicólogo, en Chile es muy mal visto. Exacto. Decir tú estás loco y no sé qué. Pero no es así, sino que en todos los países del mundo es normal tener terapia porque uno va liberando tensión y estrés. Entonces esa mentalidad yo creo que hay que cambiarla. Y hay que ver, obviamente hay que ver políticas públicas considerablemente. Este estudio tienen que tomarlo en consideración porque algo está fallando. Autoridades, algo está fallando acá, así que sería muy importante para que el futuro de Chile de aquí a 30 años más, porque estos son los niños que van a liderar el país en 30 años más, tengan mejor salud mental. En algún momento alguien dirá, ya fuera de los memes, sino muy en serio, ¿cuánto más va a durar el 2020? Porque esto se ha hecho realmente eterno. Aunque ustedes no lo crean, hoy por hoy se está levantando una declaración que podría culpar al médico de Maradona, sí, tal cual esto está escuchando, respecto a homicidio culposo, respecto al gran y más famoso jugador en la historia del balompié. ¿Quiénes lo acusan? Su familia. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una exhaustiva declaración en donde los culpables quizás podrían ser realmente aquellos que vivían bajo el mismo techo que el 10. Y atención que Chile sigue dando noticias porque sucedió un parricidio en nuestro país, en Antofagasta. Las circunstancias que llevaron un encadenamiento de tristezas en una familia y que termina con la muerte de uno de los hijos y con el posterior suicidio del autor es lo que vamos a comentar.
una semana todavía se sigue hablando de su deceso. En esta ocasión, su médico, Leopoldo Duque, está siendo investigado por la muerte de Diego Maradona. Lo acusan de haber apresurado su alta médica cuando fue operado de este hematoma subdural, ¿cierto?, a principios del mes de noviembre. ¿Por qué lo acusan? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Partamos con este titular, Monty. Mira, nos vamos a Publimetro, ¿cierto? Popular medio periodístico de nuestro país, que esto lo consigna de la siguiente manera. Médico de Diego Maradona quedó imputado por posible homicidio culposo. De hecho, fueron las mismas hijas de Diego Armando Maradona, Dalma, Yana y Hanna, quienes declararon ante el fiscal indicando que el responsable del deceso de su padre fue este neurocirujano con quien se sacó una foto, y lo estamos viendo, por apresurar, como decía la Monty, el alta. Ojo, esto es un poquito más complejo, porque después de la operación estuvo 4 semanas, estuvo un mes internado. Sí. Esto viene acompañado, entiende usted este dato, por la operación misma, por la convalecencia y por su declaradísima adicción a las drogas. Y al alcohol en ese momento está muy bueno, sí, absolutamente, que lo usaba como para regular, digamos, sí. Bueno, solo porque era un deportista de élite o que lo fue en algún momento, la aguantaba tanto. ¿Qué es lo que sucede? Lo manda para la casa y aquí es cuando se mezcla, Carlos, es que médicamente, protocolarmente, ya estuvo un mes en convalecencia, puedes irte a tu casa. Pero sabiendo quién es, quizás, y esto yo no sé si le corresponde a la potestad o no del médico decirle, si se va a ir para la casa, tiene que tener un chaperón, porque aquí no ha consumido nada y cuando llega a la casa se va a dar la torta y como está limpio, ¡pum!, le puede venir algo. ¿Cuál es la culpabilidad de este punto de vista del médico? ¿Faltó un consejo? Porque yo creo que lo sacó en el tiempo correcto. ¿Qué es lo culposo? Pero faltó, digamos, una nota al pie de página. Se va para la casa, pero faltó las letras chicas, creo yo. Mira, yo creo que, y lo conversamos el día viernes, aquí yo creo que va a ser clave cuando tengamos el informe toxicológico. Sí. El informe toxicológico... ¿Por qué no está todavía? ¿Se demora todo eso? Es normal la tardanza, porque se toman muestras de sangre, de orina, de diferentes órganos, para saber si al momento de fallecer había algún tipo de sustancia en el cuerpo, alcohol, drogas, diferentes tipos de drogas. Entonces, cuando tengamos ese informe, realmente vamos a saber ¿qué gatilló? Si ese ataque al corazón, que fue la causa de muerte, ¿qué lo gatilla exactamente? Entonces, y eso vamos a ver también si él consumió droga estando en el hospital o si es que consumió droga o algún tipo de... No es menos lo que dice, porque uno ya había pasado. Estando hospitalizado, iba, digamos, su traficante a verlo. Exactamente. Así disfrazado, no sé qué. Y quiero dejar claro que droga puede ser alcohol también. El alcohol es una droga legal, pero él tenía este problema de alcoholismo. Entonces, recuerden que el médico, cuando estuvo hospitalizado, él dice, Diego, lo vamos a dejar más tiempo acá porque él tiene un síndrome de abstinencia. Y eso tiene que ser tratado por un médico. Entonces, tiene que haber pasado esta etapa. Y seguramente con eso, y aparte que estamos hablando de Diego Maradona también, no nos olvidemos de eso, no es un paciente cualquiera. Ahora sí, un mes poquito. Sí, lo que pasa es que, a ver, de partida creo que el tema de la foto que se muestran todos los medios que se tomó el doctor con él, me parece que ya ahí tenía un problema. Llega una foto de ese nivel que se haga público. Si tú, entiendo, tienes un paciente que es destacadísimo, lo vimos en las fotos de los tipos de la funeraria, cualquiera quería tener una foto con Maradona. Sin embargo, me parece que, mira, cuando vi el titular y vi la foto, decís, ¿cachai o no? Lo deja, es como condescendiente, lo deja en una situación muy incómoda. Es relajado con él, dices tú. Claro, me parece, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que es muy difícil. A ver, como tú tenés poder, porque Maradona tenía poder, te guste o no te guste, sobre las personas, sobre los propios argentinos, cuando lo veían lo veneraban, entonces ejercía un poder. Qué complejo de ser decirle, ¿sabes que yo me quiero ir a mi casa? Tú puedes tratar de ofrecerle a esa persona todos los cuidados, decirle, mira, tú tienes que hacer esto, deberías comer esto, no deberías hacer esto, hablar con toda la gente que lo rodea. Acá el problema es la gente que lo rodea y la gente que lo lleva a este lugar en Tigre. Y no solamente eso, creo además que ha sido una semana de demasiadas teorías y demasiadas cosas respecto a la muerte de Diego. Se habló incluso por ahí que decían que se le había caído el día anterior. Sí. ¿Cachai? Que había salido a caminar, que hay un video, ¿te acordás que lo vimos el niño que lo saluda? Claro. Posiblemente hubiese tenido una caída ese día. Wow. Entonces, por eso te digo, es muy difícil poder hacer reconstruir el minuto a minuto de los últimos días de Maradona porque, créeme,
que si está todo tan nebuloso es porque pasó algo. Y hay personas ahí que están involucradas, lamentablemente, y que están tratando, creo yo, de armarse un cierto cerrojo, Carlos. Porque la declaración no está clara, incluso lo que dijo el doctor busca defenderse de alguna forma de esta acusación, y tenemos el siguiente video que lo revisamos a continuación. Yo soy el responsable, porque hasta incluso hablan la estupidez de que yo lo externo. Yo a Diego soy el que lo lleva a la clínica. ¿Dónde pierden el foco? Si Diego, ustedes lo vieron en el partido. ¿Quién se tuvo que meter en el cuarto de él y agarrarse casi a piña con él para llevarlo a una clínica? ¿Qué estupidez dicen? Uno aconsejaba que se quedara en la clínica. Que se quedara, que haga lo que... Pero yo soy médico, no soy un policía, no soy un juez. Pero lo mejor era que se quedara un... No se trataba de eso, ella estaba de alta, él tenía que convencerse de mejorar. No hay un error médico. Ni siquiera el que dicen de la enfermedad. Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco con un paciente que con las características de él es lo más común del mundo. Oye, qué tremendas acusaciones la que enfrenta hoy entonces el médico, que por lo demás él desmiente, dice: yo no era el médico de cabecera de Diego, yo solamente era su amigo. Entonces él como que deja bien en clara esa distinción. Hay otro antecedente, Carlos, que lo hace un periodista de la televisión argentina que se llama Luis Ventura, que trabaja en América TV, ¿cierto? Que también fue director de fútbol, director técnico, y que era muy cercano a Diego Armando Maradona, perdón. Y él dice en ese comunicado que entrega públicamente que Diego fue quien pidió el alta de la clínica. Él, de hecho, lo hacen firmar un acta notarial para irse a la casa, porque dice: bueno, ustedes conocen cómo era Diego, muy llevado a sus ideas, él quería hacer su reposo en casa. Y lo hacen firmar entonces esta acta para poder liberarse de toda responsabilidad la clínica, ¿cierto? Uno puede hacer eso, tengo entendido. Entonces, esa era mi duda, Carlos. Yo no sé si en Argentina o acá, cómo funciona eso, si un paciente puede efectivamente solicitar su alta e irse por las de él. Y lo otro también es que si este testimonio de este periodista, por ejemplo, podría eventualmente ser considerado como una prueba ante la Fiscalía y quienes están investigando todo este proceso, porque no me parece algo menor. Sí, lo que pasa, a ver, Luque, el médico Luque, es un médico, es un tipo que estudió medicina, o sea, no es cualquier persona, y además es un especialista en neurocirugía, que es una de las especialidades más complejas que tiene la medicina. Exacto. Entonces no es cualquier persona, no estamos hablando de un guardaespaldas, es una persona muy académicamente educado. Entonces... Y me da todo mucho sentido lo que él dice en la entrevista. Él no es policía, él no es juez, él es médico. Y si médicamente el paciente está apto para darle el alta, no es una cárcel, es un hospital. Exacto. Entonces, y si el paciente quiere salir por su voluntad, y los médicos se resguardan con eso, y por eso le piden que firme. Ok, nosotros les vamos a dar el alta porque usted está bien, pero no nos vamos a hacer responsables porque bajo nuestro parámetro a lo mejor usted debería irse a otro lado. Pero espérate, hay un Entonces, ahí está el tema. O sea, no estamos hablando de un niño tampoco, estamos hablando de una persona de 60 años. Está esa ficha y se acabó el tema. Además, él dice algo que, a ver, yo le creo porque se nota que está emocionado. Me parece súper creíble su declaración. En algún momento dijo: yo traté a él mejor que mi papá cuando una vez tuve que hospitalizarlo. Se nota la admiración y todo lo que sentía por él. Y un minuto dice algo que me parece que es clave, a lo mejor no es clave para el caso, pero algo importante entender. Él se va a su casa porque tiene que convencerse que tiene que empezar a recuperarse. Tú no puedes estar internado en una clínica, posteriormente en una operación, y estar constantemente, voy a explicarlo como me parece a mí. Cuando tú estás hospitalizado, estás victimizándote porque estás enfermo y no sales de esa espiral. Cuando vuelves a tu casa y vuelves a tener tu vida parecida como era cotidianamente, empiezas tu proceso de recuperación y te convences que te vas a recuperar. Absolutamente. Entonces, me parece que ese argumento que da él es muy importante. Porque no es tenerlo encerrado, enclaustrado casi como una clínica de rehabilitación. Él cumplió con la operación y posteriormente lo que se necesitaba hacer con él era convencerlo que tenía que recuperarse, saliendo a caminar en su casa y rodeándose de gente adecuada. A mí lo que me parece complejo es que él haya contratado un grupo de profesionales que son médicos privados para que estén en su casa, y lo que me llama la atención es que no haya monitoreo de la salud de Maradona desde medianoche hasta las 11 de la mañana. Lo normal sería que vaya la enfermera cada 3 horas a revisar cómo están los signos vitales. Es que ahí yo concuerdo plenamente contigo en el sentido del tratamiento que está teniendo Maradona en ese momento. O sea, él sabe, y la única forma de que un paciente se pueda mejorar o salir de la adicción
es que el paciente quiera salir de la adicción. Y no nos olvidemos que Maradona estaba con Luque como su médico de cabecera, pero tenía un equipo, tenía una enfermera y además tenía una psiquiatra. Sí. ¿Quién tiene un psiquiatra? Es una persona que necesita un tratamiento, un apoyo mental, y además estaban planeando, recuerden, ese supuesto viaje a Cuba para tratar nuevamente su adicción. Entonces estamos hablando de una persona que no estaba bien mentalmente. Exacto. Y que sí ya había recaído en su adicción. Entonces, eso es muy difícil también de convencer a una persona de mantenerla si es que él no se quiere mejorar. Y él lo dice en la entrevista. Entonces, es muy importante todo eso, y en el sentido de que lo que tú mencionabas de la asistencia de la enfermera privada en ese caso, lo comenzamos el viernes. Hay que saber cuál era la característica que iba a tener Diego en este domicilio, porque él se va a este domicilio porque queda cerca de los centros médicos. Sí. Pero no sabemos, y por la información que tenemos y los antecedentes que hay, él no estaba en una domicilio o en una habitación condicionada o en un domicilio clínico, en el sentido de que tenía que estar monitoreado las 24 horas. Él tenía una enfermera solamente para su asistencia personal, de acuerdo a la información que tenemos. ¿Qué asistencia personal puede ser? Acompáñame a ir al baño, para que le diga, ya Diego, a tal hora te toca el medicamento. No 24 horas Y eso es todo, pero no las 24 horas. Son dos cosas técnicamente y médicamente diferentes. Entonces ahí va a ser la gran diferencia. Bueno, lo cierto es que por estos días todos los dardos apuntan al doctor Leopoldo Luque. ¿Y por qué finalmente fue allanada su casa y su consultorio? Me ves lo pasamos excesivo. a revisar en las siguientes imágenes. Pongan atención con esta declaración. Como Luque era el médico de cabecera de Maradona, se decidió allanar la casa y el consultorio para buscar documentación para determinar si durante la internación domiciliaria de Maradona hubo irregularidades. Esto lo entrega la Fiscalía General de Buenos Aires, fuente del diario La Nación Argentina. ¿Estarán exagerando? A ver, a mí... ¿Esto es un protocolo que sucede con cualquier persona en un contexto como este que muere en su casa? No, para nada. A mí me parece... A ver, aquí me parece que hay dos cosas que te las pregunto de inmediato. Uno, hay una frustración país irreprochable. Pues se le acaba de morir un ídolo. Aún así, ahora dándole vuelta, me doy cuenta de lo desgraciado que fueron los argentinos para aprovecharse de esto. No... Ahora yo entiendo que no lo velaron en la Casa Rosada por la gran figura que era. Era para sacarse los pillos de la mansa cagá que tienen en el país de al lado. Eso es verdad. O sea, porque que están diciendo, que la pandemia, que el control, la cuestión. Bueno, juntaron 1 millón de personas, una pegada al lado de otra, haciéndole hacia el ataúd. Entonces, penca el gobierno argentino, penca, grande su gente, grande su cultura, penca los gobiernos y todo lo que me acuerdo para atrás. Kuma. Segunda cosa, es una exageración, de todas maneras. Pero lo otro es... Las señoritas, hijas de Maradona, Dalma, Janina y Hanna, están pidiendo un chivo expiatorio que es este señor, que yo le creo por lo menos emocionalmente hablando. Si yo tuviese así como que ya llego de Marte y veo esto, ¿le echo la culpa a alguien? Yo le echo la culpa a quienes estaban con Maradona bajo el mismo techo al momento que esto pasa, que son más ellos que un profesional de la salud que con los protocolos le permite que se vayan, y como él dice, no, yo soy policía, no soy juez, yo no tengo que estar preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Lo están cuidando? Él estaba operando, él estaba haciendo seguía con sus funciones. Yo creo que si hay un culpable, son los que están bajo el mismo techo donde murió Maradona y ningún otro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que con estos antecedentes y esta información, obviamente, si dentro del proceso investigativo se descubre que hay una responsabilidad, tiene que pagar, obvio. Pero si es una cacería de brujas y anda buscando un chivo expiatorio, ningún médico va a querer atender a nadie. Entonces tenemos que proteger también a los médicos, tenemos que proteger a los profesionales que están apoyando y que son asesores de personas y de personalidades en este caso, porque imagínate, si viene el médico de Messi, no lo va a querer atender más, poniendo obviamente, porque van a decir, chuta, si a Messi se le rompe un pie, me van a echar la culpa a mí, me voy mejor. Que es distinto el de Michael Jackson, ¿no? Que es el que le provee droga. Claro, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de Jackson con Luque, el médico de Jackson con Luque? Que el médico de Jackson estaba suspendido, él estaba afuera y era un médico que estaba sin licencia. Exactamente. Él contrató un médico medio estaba sin licencia. Y el de Presley le daba un cóctel, le hacía un frasco, toma para que te mantengáis. Exactamente. En cambio, en el caso de Luque, era el médico de cabecera, él tiene su licencia como corresponde en Argentina, tiene su trabajo. Entonces yo creo que están buscando una persona, el chivo expiatorio. Vuelvo a insistir, si encuentran evidencias y es culpable, que pague con todas las mayores... ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Porque es llamativo que hagan un allanamiento a ese tipo.
O sea, Por supuesto. yo me estoy imaginando, aquí me pongo cinematográfico, abriendo cajones, dando vuelta a todo, o sea, dejando la mansa cagada. ¿Estaban buscando realmente, mi pregunta es, ¿están buscando un papel o a lo mejor ellos tienen información respecto al examen toxicológico de Diego? Porque me parece extraño, me parece que ellos tienen una información que nosotros no tenemos y por eso actúan como actúan. Porque si no, no tiene ningún sentido, es cosa de ir a pedir el papel, revisarlo y decir, acá está perfecto. Pero me parece que están buscando otra cosa. Exacto, ¿Pero qué podrían encontrar? Lo único que sería un cheque. Ahí Así está como... el tema. Claro, pueden encontrar dinero, a lo mejor pueden encontrar, si es que tienen el análisis toxicológico ya, a lo mejor pueden estar buscando la sustancia que estaba tomando o que tomó, pero no, yo creo que hay información que no sabemos. Vuelvo a insistir, si Luque es culpable, que pague, pero si no, van a tener que darle una disculpa enorme porque él estaba haciendo su trabajo. Y si con estas cosas los médicos no van a querer atender absolutamente a nadie, entonces ojo con eso. No, si fuera culpable lo van a fusilar. O sea, Aquí la si le culpa mató a Maradona a alguien. Acá hay 3 hijas que no estaban con su papá, que están reclamando hoy día y en el momento más duro de su padre ninguna estaba. Sí, pues eso es muy cierto. Bueno, lo verdadero también es que ayer a eso de las 9 de la mañana el doctor Luque tuvo que declarar ante la Fiscalía en una audiencia, por supuesto, para poder empezar a recabar toda la información y la abogada se refirió a esta instancia y lo pasamos a revisar a continuación. Miren. Mañana. Ustedes vinieron a ver el expediente, no pudieron. Querían declarar, no pudieron. Bueno, logramos saber que objetivamente no está imputado todavía y prácticamente nada más. Doctora, si Nos presentamos para que cuando el expediente está en condiciones lo podamos evaluar. Si Luque no era el responsable de la externación, ¿quién lo era? ¿Quién lo derivó Luque, ya que era su médico? Lo que pasa es que estamos hablando de un paciente que estaba de alta, no tenía un responsable, pero de todas maneras, déjenme que podamos evaluar el expediente y después hablamos. Doctora, ¿había un grupo de WhatsApp donde Luque daba órdenes? No. ¿No había un grupo de WhatsApp con las hijas? Porque las hijas declararon que sí. Sí, pero no daba órdenes. Era Pero el grupo un de WhatsApp grupo existía. en el que consensuaron, por ejemplo, cuando el alta, pero no es que él daba órdenes. Claro, es lo que dice la abogada. Se puso peor esta cosa. No ayudó la prensa nada, perdóname. No, para nada parece. La abogada del doctor Luque dice que no está imputado y de hecho esta es una declaración que ellos acceden a dar de forma voluntaria, por lo que la Fiscalía ahora sí está investigando todos los cuidados y todos los procedimientos que habrían propiciado la muerte de Diego Armando Maradona. Yo no sé qué les parece. A mí me llama la atención si Luque no está imputado, ¿por qué le allanan la casa? ¿A qué persona que no está imputada le allanan la casa? O que es Argentina nomás, que son Entonces, medio... no es normal. Si lo van a imputar, ahí recién primero tienen que imputarlo y ahí le pueden ¿Con allanar qué la orden casa. llegaron entonces, Exacto, Carlos? ¿qué juez dio esa orden? Carlos, perdón, ella habla de un grupo de WhatsApp, ¿ya? A ver, esto lo pregunto porque no lo entiendo o estoy tratando de armarlo en la cabeza. ¿Te pueden imputar por, supuestamente, entregar una orden a través de un grupo de WhatsApp, tomando en cuenta que no estás de manera presencial, por lo cual, al ser médico, no puede ser un diagnóstico claro de lo que está pasando y solamente te dejas guiar con la información que te están enviando? Porque tú tienes que entender que desde el minuto que sale la información hasta donde llega, la información se va estropeando. Pongamos el término así más feo, la están pateando. Entonces, cuando te acusan, por ejemplo, pero usted estaba mandando órdenes de un grupo de WhatsApp, me parece que es una figura bastante compleja para ponerla en el ámbito legal y decir, ¿sabe qué? Usted es culpable porque por WhatsApp dijo que sí y había que decir que no. ¿Pero qué tipo de órdenes? No entiendo. Claro, es que ese es el... a ver, ¿Sabes, no? Como que él estaba a cargo de los Exacto. médicos. Maradona puso su firma. Exacto. Maradona firmó y dijo, me voy. Que hayan grupos de WhatsApp en un lugar de trabajo para tener una comunicación mucho más fluida. Es normal. Y de hecho es mucho más transparente porque más de una persona está viendo esa información. De ahí a que por WhatsApp dar una orden de dar el alta a una persona y otro médico aceptar esa orden por WhatsApp, me parece poco serio. Sí, es totalmente poco serio y no debería hacerse porque no sé qué hospital en el mundo puede tener en sus protocolos aceptar dar el alta a una persona porque le llegó un mensaje de WhatsApp. Claro. Yo creo que es ridículo. Y además manejar a los médicos en la casa de Maradona es llamativo, es como que la enfermera que está contratada por fuera diga, oiga, doctor Luque, bueno, Diego hoy día se ve bien. Ah, ya, qué bueno, así que la pastilla, no sé. No, ya, Me parece que lo están, funciona me parece que lo están tratando de empujar al abismo y tratando de buscar un culpable cuando en realidad el culpable acá es la vida que tuvo Diego. Imagínate, o sea, capaz que imputen al vecino que era médico y que le prestó los primeros auxilios. Entonces, a ese nivel... Pero es que están en esa, pero yo insisto, a ver, espérate, es que esto no es menor. Si no está imputado, como dice el abogado, y ahí no te puede equivocar. Eso es un tecnicismo que eso no es. O sea, no es como que, mira, está medio imputado, Claro. no existe. Tiene una pata Y imputada. van a allanar su casa y se la dan vuelta
escúchenme, a ver, voy a decir esto con toda la rigurosidad y el amor que le tengo, digamos, a mis hermanos trasandinos. Pero en términos policíacos, a mí me ha tocado ver, por todas las historias que he leído, digamos, que es parte de mi literatura de interés, cuando han asesinado incluso el gobierno, jueces, digamos, sin asco. O sea, a mí lo que más temo es que son capaces hasta de plantar una evidencia si que están tan desesperados por buscar algún culpable. Porque si se meten a la casa de alguien sin que haya una orden que siga el protocolo de regularización de que esta persona es un imputado y empiezan a buscar cualquier cuestión, yo le tengo miedo, esto puede terminar en cualquier cosa. ¿Y qué buscan, insisto? De verdad. Yo creo que si ellos Mucha corrupción. Exacto. Si ellos fueron a la casa y revisaron y allanaron esta casa sin que el médico sea imputado aún, a lo mejor fue un allanamiento voluntario. O sea, fueron los policías y le dijeron, podemos entrar a su casa a revisar, y el médico dijo, adelante, sin tener nada que ocultar, al contrario, mucho más transparente, y sería muy beneficioso para él. Yo estoy tratando de ponerme en el mejor de los casos y el por qué allanaron una casa de una persona que ni siquiera aún es imputada. Entonces, saber qué juez dio esa orden, porque para allanar una casa tiene que dar la orden a un juez, eso en cualquier país del mundo, se presta para eso. Y vuelvo a insistir, la única forma, o el cuadro me daría como que fuera una acción voluntaria y que el médico permitió que accediera a la policía, pero a buscar qué cosa, a ver qué, esa es la hay un gran rumor duda. ¿Qué hay? Porque hoy hay un rumor de que ¿qué hay? ¿Por qué allá? No hay nada, nadie dice dentro de esos rumores algo que ni siquiera me puede ocurrir que pueda haber hecho este médico, porque lo único que puede haber hecho es, él objetivamente tenía que quedarse otro mes más y lo echó. Ni siquiera puede retenerlo. El otro dijo, ¿sabes qué? Me voy, firmo acá, me voy. Entonces, es lo único que se me ocurre que podría hacer es, ya pues doctor, póngame eso que me gusta. Claro. Y él, ya espérame, ya te voy a recetar esto, te chanto morfina, cualquier cosa. Por eso te digo, sería lo único. Y aún así lo encuentro terriblemente difícil de probar. Y no va a cambiar en nada, porque la muerte de Diego es una muerte posterior, un tipo de muerte natural. Y es un ataque al corazón. Eso no lo puede cambiar nada ni nadie. O sea, no era algo evitable en este caso. Lo único que puede cambiar es el que provoca el ataque cardíaco, que podríamos tener esta información con el análisis toxicológico. Pero si en el análisis toxicológico viene cero, o solamente las drogas que están prescritas, porque seguramente va a tener que aparecer algo. Sin duda. No hay nada. O sea, es una causa de muerte natural. Le dio un infarto al corazón y fue. Exactamente, porque es muy difícil tener el control sobre una persona adulta que sabe lo que hace con su vida, conocía su condición de salud, sabía que estaba delicado, y por mucha vigilancia que hubiese tenido, digamos, una enfermera 24 horas y todo, si la persona quiere hacer algo, lo hace igual. Y lo hemos visto lamentablemente en muchos casos de adicciones, incluso personas que están siendo sometidas a tratamientos de rehabilitación. Esto no era una clínica de rehabilitación. Exacto, pero no, era una parcela era una casa que él arrendó para poder hacer un condominio. su convalecencia. No, donde fue operado una clínica. La clínica donde fue operado, no era una clínica de rehabilitación además. No, era una clínica, pero él hace su rehabilitación en la casa. Pero lo que iba yo es que muchas veces cuando la gente está enferma, incluso está en procesos de rehabilitación, muchas veces les gana también el vicio y quieren por ahí escondido. Es como las personas que dejan de fumar. Ante la familia dejan de fumar, pero cuando se ven solitos y tienen un segundo en el baño, igual fuman. Entonces, al final es una cosa súper difícil de manejar. Entonces, por mucha vigilancia que hubiese tenido, estamos hablando de una persona adulta que igual es consciente de las cosas que hace o deja de hacer. Entonces, es súper complicado estar siempre fiscalizando y ver qué es lo que está haciendo y en qué momento. No le corresponde, hasta lo que yo sé. Y ahí es donde entra homicidio culposo, que es negligencia. Exacto. Y yo no la veo. A ver, atención. Esto nosotros lo expusimos el viernes pasado, cuando vimos las causas de la muerte de Maradona junto a Carlos Gutiérrez, y está sucediendo. Sin embargo, tiene que pasar mucha agua bajo el puente aún, de partida, ver cuál es el resultado de toxicología para entender cuál es el gatillante y cuál es el eslabón correcto que generó la muerte del paro cardíaco de Diego Armando Maradona. Vamos a estar atentos y cualquier información, por supuesto, se las vamos a entregar desde nuestro siempre tan particular punto de vista. Volvemos a Chile. Atención con lo siguiente. Un hombre, también médico, mató a su hija y se suicidó tras la muerte de su otro hijo que sufrió un accidente mientras estaba andando en bicicleta. Esto sucedió en Antofagasta
Y la verdad es que tratar de entender lo complejo, lo doloroso de esta ecuación que termina con prácticamente todos los miembros de una familia bajo tierra es algo que vamos a desentrañar junto a Carlos Gutiérrez. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente después de esta breve pausa comercial. No se vaya. De hechos, digamos, que se fueron dando en un encadenamiento realmente penoso. Médico de Antofagasta mata a su hija postrada y posteriormente se suicida luego de que su otro hijo muere en un hecho que no tiene ninguna articulación con lo anterior, en un accidente en la calle andando en bicicleta, que ni siquiera está tan claro, se cae y al parecer se golpea, no lo tengo muy claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? El jefe de la brigada de homicidios de la PDI de Antofagasta, Brandon Verdugo, declara lo siguiente, para comenzar de inmediato a tratar de esclarecer este caso de cómo fue sucediendo junto a Carlos Gutiérrez. ¿Qué es lo que dice Brandon Verdugo, jefe de la brigada de homicidios de la PDI de Antofagasta? Llega después del velorio de su hijo. En el lugar se escucharon los disparos, concurrió la asesora del hogar a la habitación a verificar la situación y encuentra los dos cuerpos sin vida. ¿Qué pasa acá realmente, Carlos? O sea, estamos hablando de un hombre que su misión es salvar vidas. Ese es su juramento que él hace, digamos, cuando se gradúa como profesional de la salud. Él no soporta quizás el hecho de la pérdida de un hijo luego de haberle quitado la otra a su hija, que no sé con qué ojos lo habrá visto él, digamos. Estoy hablando de su marco de creencia, como rescatar a su hija de que vivía postrada, de que él no aguantaba más del hacerse cargo. ¿Qué combinaciones se desprenden de esta situación tan única y terrible? A ver, tal como conversábamos en el primer caso, aquí en la salud mental hay algo que no está funcionando bien. No, claramente hay algo que hay un problema enorme. La pérdida obviamente de un hijo debe ser muy dolorosa. Él pierde un hijo. El joven tenía 36 años cuando tiene este accidente, andando en bicicleta, es lo que se está investigando, si se cayó y se golpea la cabeza o puede haberle dado un infarto andando en la bicicleta. Pero es un accidente, no hay terceras personas involucradas, no hay un choque, no hay nada. El tipo en bicicleta se cae y se muere. Y fue tanto el dolor para ese padre que prefirió asesinar a su hija, que estaba prostrada, o sea, no tenía cómo defenderse, y después suicidarse y quitándose la vida, por supuesto, con un disparo. Entonces, es una combinación muy extraña, muy poco vista antes, es una situación pero que llama quizás tiene que ver con profesionalmente él ve la vida y la muerte, la ve simplemente como un tránsito y que vivir no es lo mismo que existir. Si voy a vivir es porque tengo que vivir pleno, cualquier otra cosa es una condena, ¿puede ser? Pero perdón, yo creo que tiene que ver con lo que dice Carlos. Me pasa lo mismo en este caso. Tiene que ver con la salud mental. A ver, sí. Décadas anteriores, posiblemente mucha gente podía perder un hijo, un pariente. Todos hemos estado en un funeral dando un abrazo, recibiéndolos. Y las típicas frases son, oye, tenéis muchas cosas por qué vivir todavía, tener una familia que sacar adelante, entendiendo que se muere una parte de uno en ese momento, pero que uno tiene que tratar de seguir adelante. Me parece que la situación que le gatilla a él, que lo quiebra, lo debe partir en dos, sin duda, lo lleva a llegar a su casa a tomar la decisión más egoísta que pueda haber. Porque no solamente decide quitarse la vida, sino que decide quitarle la vida a su hija. O sea, yo aquí no me... Perdón por lo que voy a decir, con mucho respeto le digo, pero acá yo no me voy solo. O sea, aquí no va a quedar ningún... Nos vamos toda la familia juntos. Me parece que habla hay un colapso, perdóname, y el colapso es la palabra de este año. Yo creo que este año estamos todos al borde de colapsar. Sí. Seamos sinceros, ha sido un año durísimo. Creo que tú lo decías hoy día cuando llegaste, oye, la calle está terrible, o sea, están todos enajenados y se nota que hay... Ahora es loco porque él trabaja con gente de que hoy día potencialmente cualquiera pudo haber muerto de una enfermedad, pero, y sin embargo estaban vivos. Claro, entonces... pero los médicos tienen cierta frialdad cuando tiene que ver con otros, cuando tiene que ver con uno. Ajá. Hay una separación, es como el personaje de la persona. Entonces creo que acá lo llamativo es que estamos posiblemente a un empujón de caer en la locura total. Creo que estos son los casos que lamentablemente en este país llevan nombre, pero estos son los casos que necesitamos para poder plantear la salud mental de otra forma, Carlos. Claro. Yo sé que tú lo tienes mucho más claro que tiene que ver con el mundo delictual, pero acá estamos hablando de una persona
que en un colapso de este tipo es capaz de cometer un delito Sí, y un bueno, un asesinato delito. así. No sé cuál es la percepción que tienes tú respecto a cómo deberíamos plantear lo que viene hacia adelante, no solamente salud mental de los que se encuentran tras las rejas, sino los que posiblemente mañana frente a un colapso podrían estar ahí también. Sí, perdón, tiene toda la razón, perdóname, es que no puedo dejar de opinar esto, que es realmente un delito de homicidio, es porque quiero robarle algo, esa persona se interpone en mi camino, pero acá es otro tipo de muerte, es como una... A ver, no lo estoy justificando, pero es una muerte que el móvil es otro. Sí. No voy a ganar nada, es una cosa entre piadosa o insoportable para mí. Sí, es raro el escenario en que nos encontramos de este caso, porque estamos hablando de un médico que es muy reconocido en la región. Sí. Es un pediatra, o sea, él atiende a todos los Doble niños vocación. de la región, la vocación exactamente de los pediatras, de poder mejorar a los niños, de poder darles una atención médica en el hospital regional, en el servicio público incluso, cosa que nos falta mucho. Siento un llamado. Exactamente. Entonces, llegar a eso, yo creo que tú, Lama, diste en el clavo. Yo creo que fue un punto de inflexión de la familia. O sea, cuando él pierde a su hijo por este accidente, él se quiebra emocionalmente, pero ¿por qué matar a la otra hija, independiente de que haya estado postrada, independiente de que a lo mejor su vida era diferente a la nuestra? ¿O es porque por la muerte del hijo él se va a matar de todas maneras y sabe que su hija no va a poder sobrevivir sin él y por lo tanto hace toda esa cadena? Insisto, no lo estoy justificando, solamente trato de entender lo que... Pero es que ¿quién les da el derecho de matar, de quitar nadie. la vida a otra persona? Se supone que él, además, es médico y es pediatra. O sea, esas son las cosas que... Yo creo que el tema mental estamos súper en un punto muy delicado en este Y eso es lo que llama mucho la atención de este caso en particular, porque estamos frente a un médico que es pediatra, o sea, él tiene un concepto quizás de tratar con niños, con hijos de, y por lo tanto uno tendería a pensar que el apego con sus propios hijos también es muy especial y es muy fuerte. Yo creo que tiene también mucho sentido lo que tú dices, Alfa, yo no sé, no conocemos mayormente la historia familiar de este médico. Yo no sé si él tiene una señora viva, si él tenía un hogar quizás con una contención familiar importante, pero de pronto si se vio un hombre solo, con una tremenda pena, con un tremendo dolor como es perder a un hijo, y decir, ¿sabes qué? Yo no me la puedo con mi hija tampoco. Y no hay otra salida que irnos todos juntos de esta tierra. Yo no sé también cuántos casos has visto tú, Carlos, porque yo no creo que estemos ante una persona, no sé, viéndolo muy desde afuera, un psicópata, un delincuente. O sea, para mí es un caso que tocó fondo, una persona que tuvo un brote, que le puede pasar a cualquiera de nosotros, porque la mente es tan frágil y uno no sabe cómo va a reaccionar a ese tipo de pérdidas o situaciones extremas o límites que te lleva la vida. Loco además, así que... Uno de pronto dice, uy, si me pasara esto yo me muero, o yo no podría seguir. Y cuando te pasa, uno dice, chuta, ¿sabes qué? Fue mucho más fuerte de lo que yo misma pensaba. Yo creo que a todos nos ha pasado y viceversa también. Por lo tanto, yo creo que todos como seres humanos somos tremendamente vulnerables y la mente también nunca sabemos cómo va a reaccionar ante una situación así. Entonces es súper fuerte, porque si no hay un apoyo inmediato, sobre todo si es una persona que quizás está un poco sola emocionalmente, te puede potenciar a cualquier tipo de acto que pueda venir en ese momento, lamentablemente. Exacto, y ahí es el tema. O sea, lamentablemente mucha gente ha perdido hijos. Sí. Y eso no significa que se va a matar con toda la familia. No es normal lo que estamos observando. De hecho, hay gente que sale súper fortalecida de esas pérdidas y es capaz de reinventar y rehacer su vida de una vereda como mucho más mística, es un dolor que no se va a quitar nunca, pero sí lo aprenden a llevar con tratamientos médicos. Y con mucha también. más sabiduría esa persona queda después de eso. Y además, sumémosles que este médico le disparó a su hija y se disparó él. Es decir, tenía un arma de fuego en su casa. Wow, entonces tenía todos los permisos, me imagino, para poder tener un arma de fuego. Entonces igual es súper complejo. Yo creo que el tema que le hizo clic fue el fallecimiento de su hijo. Pero igual es complejo de que un adulto, una persona que con esos conocimientos, y aunque no tengo conocimientos, pero no significa que se murió mi hijo, se me acabó la vida, tengo que matar a toda mi familia. Pregunta, Carlos. Mira, mi pregunta, hoy día no es que ando culposo, pero no tiene ningún atisbo de morbosidad, pero sí un honesto interés por tratar de entender la naturaleza humana. Siendo médico, ¿te marcaría a ti, en tu experiencia, una diferencia de haberse asesinado de un disparo que, teniendo los medicamentos a mano, entregarle a su hija y a él una muerte con algo intravenoso, algo que fuera mucho más calmo, mucho más pacífico,
algo mucho más entonado con un acto humanitario, como lo hacen donde hay países que permiten la eutanasia, por ejemplo, que con la violencia de una pistola te pasa, porque a mí me genera un ruido ahí, teniendo el acceso a eso, teniendo el conocimiento, esto pasa con el cuerpo de una persona, etcétera, etcétera. Yo creo que no estaba pensando. Okay. Yo creo que no tuvo la conciencia de poder hacer ese raciocinio que tú estás haciendo. Sí, yo creo que él vio la opción más rápida de salir, vio la pistola, disparó. Si la pienso no lo hago, chao. Perdóname, si no tiene la pistola posiblemente no lo hace. Hay algo ahí a tener en cuenta respecto a las personas que poseen armas. Si tú tienes un arma algún día la vas a disparar. Sí, tremendo. Bueno, vamos a ver... Sí, qué pena. Sí, lamentable. Condolencias para las familias, entonces, de este médico y sus hijos. Hay otro tema que ocurrió ayer en la mañana y que fue noticia durante todo el día. Se tomó las tendencias en Twitter porque esto dio mucho de qué hablar. En un servicentro en la comuna de Vitacura se intentó robar el auto fiscal del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Producto de todo esto termina uno de los delincuentes muerto, ¿cierto? Sí. Producto de los disparos que... ocasiona uno de los guardaespaldas, entiendo, de este auto, que finalmente, bueno, lo vemos en las imágenes, Salfate, es una noticia que impactó sobre todo por las declaraciones que vinieron después por parte del mismo ministro Briones. Exacto, hay que entender de que aquí hay harto que explicar, algo que amerita una serie de explicaciones de parte del protocolo que no se llevó a cabo. Porque aquí nosotros nos estamos quedando con el final de la historia. Las imágenes son de alto impacto, donde este carabinero que está haciendo de guardaespaldas al ministro Briones ve cómo el auto se lo están llevando estos delincuentes y él comienza a dispararle claramente con un profesionalismo, me refiero en el sentido del entrenamiento que tiene, que se ve claramente en el uso de un arma de fuego, y descarga 13 disparos, de los cuales 3 impactan a una de las personas en fuga. Luego se ve un arma en el suelo, obviamente parte de la sangre de la víctima, y los otros alcanzan a arrancar luego de que estrellan precisamente este vehículo. Estamos viendo el titular de Cooperativa.cl: murió delincuente que intentó asaltar vehículo del ministro Briones. Ahora, ¿cuál es la noticia? Es que acá desencadenó todo un cuestionamiento de si es que un guardaespaldas que quiere evitar el robo del automóvil del ministro puede, en mitad de una calle, disparar con todo el profesionalismo y entrenamiento que le corresponde, 13 disparos, y si es que esta situación le faculta haberle quitado la vida a uno de estos delincuentes. A ver, existen 3, los carabineros que se rigen por el Código de Justicia Militar tienen 3 artículos que le dicen en qué minuto puede disparar. Ajá. Uno para proteger a cualquiera de nosotros como un ciudadano que estemos en peligro, él puede disparar para protegernos. Okay. Cuando su vida esté en peligro o esté amenazada. O en el tercer caso, cuando un detenido o preso que esté condenado se fugue, es decir, alguien que se arranque de la cárcel, le pueden disparar para detenerlo. Perfecto. Esas son las 3 circunstancias que él puede hacer uso de armas. Aquí no hay ninguna de las 3. Perdóname, y en el caso de un ministro, porque una diferencia es que nosotros somos ciudadanos. En el caso de un ministro, ¿hay algún protocolo distinto? Porque acá lo que llama la atención es que el ministro no estaba. Si está el ministro ahí, uno podría entender, claro, como en la película hay una defensa a la autoridad. Claro, lo que pasa es que todos somos iguales ante la ley. Aquí da lo mismo si es presidente o nosotros, somos todos iguales. Ahí tienen gringos, toma. Disparar para evitar un robo no está entre las 3. Lo que pasa es que ahí está el detalle, que el carabinero dice en su declaración y que él lo amenazaron con un arma de fuego, y entraríamos en la segunda característica, y el carabinero se defiende. No había nada ratificado hasta el momento, pero sí ya se ratificó, ya salieron las imágenes que había un arma de fuego en el interior del vehículo. Entonces se comprueba la teoría del carabinero, él dispara en base a este protocolo y cumple la norma legal. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que me llama a mí la atención en este caso? Uno, que el vehículo estaba solo. Si normalmente por protocolo debe alguien quedarse en el vehículo. Alguien que no, no cumplió su deber, o alguien que no existía entre las personas que estaban presentes. Es que puede estar el chofer el chofer o el conductor o este carabinero que era el PPI. Alguien siempre se tiene que ir al vehículo. El vehículo, cuando entra de servicio, que en este caso yo tengo entendido porque fue en horas de la mañana, iban a buscar al ministro, pasaron a un servicentro seguramente a cargar combustible, a tomarse un café o algo de desayuno. El vehículo no podía haber quedado solo porque ya ha pasado antes, ya ha ocurrido antes que los mismos carabineros han dejado los vehículos en las mismas circunstancias.
le han quebrado el vidrio del auto, le han robado información muy delicada. Una vez le robaron armamento. ¿A un auto de policía? A un auto de policía también. O sea, ya sacó todo respeto. Sí, entonces pasó un par de años atrás y ahí el protocolo decía que el conductor o alguien siempre tiene que quedarse ahí porque hay cosas delicadas. Claro. Pero ya, yo lo entiendo perfecto, pero acá hay un detalle, estamos viendo el video. Ese estacionamiento se encuentra detrás de donde está este espacio donde uno puede ir a comer y tomar café en esta servicentro. Tú entras a este servicentro, están todos los lugares donde tú cargas combustible, claro. Donde está todo iluminado, los estacionamientos frente al servicentro y esto está detrás. Está esa cámara solamente y eso está espacio de estacionamiento. Mi pregunta es, si se van a bajar a comprar un café, no está pasando nada extraño, ¿por qué estacionan el auto ahí? Porque no estacionan donde está la luz frente al servicentro. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Sabes lo que pasa? Sí, ese tipo de espacios lo ocupan, sin tratar de ofender a nadie, los que andan en Rappi, los que andan manejando motos, los que andan haciendo repartijas, porque se juntan ahí posiblemente, conversan un rato y esperan a que entre algún pedido. Pero a mí me parece que un auto que pertenece al Estado no puede estar estacionado en un espacio tan oscuro detrás del servicentro. Estáis diciéndole, compadre, ven y róbatelo. O sea, nadie en su sano juicio que maneja un vehículo lo deja en el espacio más oscuro. Ver, y volviendo para atrás, si como lo que acaba de decir Carlos, y sumando lo que dice Lama, si es que por protocolo y por tanto tienen que cumplirlo, son el ministro Briones, Coscorrón, tiene que haber alguien que se quede con el auto. Entonces ahí tienen que haber por lo menos 3 personas. El ministro, quien lo cuida, y el que cuida el auto. Si es que uno faltaba, y por lo tanto tuvieron que, el guardia tiene que seguir al ministro para todos lados, y eso quedó solo. Ahí el ministro también, o sea, claro, bueno, que pida lo que, con las cosas como tienen que ser, si no, mire todo lo que armó, pues, bueno. Sí, exactamente, o sea, eso ya es parte del protocolo interno, que van a tener que revisar y verificar cuál es la parte que no se cumplió, o por qué quedó algo dentro del vehículo, porque los tipos, ¿qué es lo que hacen? Y lo estamos viendo en el video. Se acercan mucho, de hecho lo vemos que se acerca mucho al otro vehículo, el tipo rompe, quiebra la ventana y sustrae algo que ve dentro del vehículo. Claro. Entonces, ¿por qué dejan, si van a dejar algo dentro del vehículo, por qué lo dejan solo? Y allá atrás, sí, igual. Y ahí está. Allá atrás, pero sí, ya hay varias cosas que no nos coinciden. Vamos a seguir hablando sobre esta noticia porque muy buen punto, Carlos. Se dice que estaba la mochila del ministro Briones y por eso habrían intentado abrir este automóvil. ¿Qué pasó también después con estos delincuentes? ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Sabemos que uno falleció, pero ¿qué pasó también con el resto? ¿Cómo fue ese proceso? Y también las declaraciones polémicas del ministro Briones que encendieron rápidamente todas las opiniones a través de Twitter. Esos detalles a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Seguimos en este martes policial aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso esta noche de martes policial. Aquí en Así Somos estamos comentando lo que pasó el día de ayer con el intento de asalto al auto fiscal del ministro Briones, en donde habrían intentado robarle su mochila, pero esto terminó bastante mal con uno de los delincuentes muertos. ¿Cómo fue eso? O sea, escapan estos sujetos en el auto. El carabinero que estaba encargado de la escolta del ministro dice que fue en defensa propia, percuta 13 disparos y finalmente uno de los delincuentes termina en la clínica alemana donde finalmente pierde la vida. Con 3 disparos en su cuerpo. Sí, a ver, el delincuente muerto tiene 3 disparos. Sí. Hay que ver si las otras personas que en el vehículo también están lesionadas. Esa información no lo sabemos aún porque estos carabineros son muy preparados y actuó bien porque estaba actuando en defensa propia y disparó 13 veces. Este tipo, o sea, el vehículo es perseguido por una motocicleta de seguridad de la Municipalidad de Vitacura y en una esquina el vehículo frena y le lanzan a este delincuente lesionado al guardia, al vigilante de la municipalidad. El delincuente que es amigo de ellos, se supone, herido, se lo tiran como un bulto para al motorista. Como háganse cargo de él. Y lanzan también la mochila que se habían robado dentro del vehículo. O sea, se roban algo para después botarlo. Así como dejen de perseguirnos. Exacto. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención y fueron las declaraciones del ministro Briones, donde él dice que fue un asalto común y corriente. Perdón, pero estamos tratando de normalizar este tipo de cosas o minimizar este tipo de actos. De verdad, yo no sé cómo interpretar esas palabras, Lama. Yo no sé, de verdad. Yo creo que se refiere, yo me imagino. Me refiero que común y corriente te rompen un vidrio y te van a robar lo que está en el asiento. Ahora, lo que no es común y corriente es que tú no tengáis un dedo frente y dejes la mochila donde la van a robar y la puede ver cualquiera. O sea, perdón, no aprendimos todo en esta ciudad que no se deja nada dentro del auto para que te rompan la ventana del auto. El final de esto no fue como un asalto común y corriente. Claro, es que ese es el problema. Y ahí te das cuenta lo que pasa con ellos, porque
ellos no se dan cuenta con qué se están metiendo hasta que empiezan a ejecutar los disparos. A mí me parece que no hay deslealtad, puede ser una hueá súper terrible, no hay deslealtad cuando le entregan a este hombre herido al de Vitacura. Lo que están buscando es decirle, toma, hazte cargo, esa persona se va a morir para que nosotros podamos escapar, y lo van a llevar igual a un centro asistencial. Es lo que creo que yo ahí la lógica. Y finalmente se llevan el auto porque se dan cuenta que están metidos en un tete. Me parece que esto es una cadena constante de equivocaciones y errores de parte de todos, tanto los que van a tomar el auto como los que lo dejan ahí. ¿Sabéis qué siento también? Perdón, así ya como ciudadano nomás, que si estadísticamente llegaron unos asaltantes a quitarle algo a un ministro, a mí me parece que ya esta cuestión está desatada. Sí, totalmente. O sea, pero desatada así. Aparte, Carlos, hay que pararlo. Estamos así de parecernos a nuestros queridos amigos que se pasan de parece que ese sector de Vitacura es un sector como dateado, porque hay hartos políticos que viven en esa zona, ¿cierto? Hay harto personaje conocido que me imagino pasará con mucha frecuencia a comprar café a esa bomba de benzina. Sí, entonces, me imagino que es un lugar que hay mucha gente echándole el ojo. La autopista es para escape. Sí. También, siempre roban cerca de la autopista porque es la forma más rápida de escapar. A mí me llama la atención es que por qué los autos de los ministros, que son personas importantes de este país, por supuesto, pues son autoridades, no tengan láminas de protección en los vehículos. Claro. O sea, porque existen láminas de protección. GPS. Tratan de quebrar. Cualquier persona tiene esas láminas de protección y no pueden abrir la ventana. En este caso, lo pudieron hacer. Entonces yo creo que ahí tiene que soltar un poquito más de plata, invertir usen el en impuesto seguridad. del 10%. Lo pueden ocupar nuestro impuesto del 10%, por favor. Aseguren las ventanas. Qué terrible. Bueno, lo que pasó en Vitacura lamentablemente pasa en todo nuestro país. Esto está escalando cada vez más rápido, lamentablemente, y ojalá se le ponga freno de una vez por todas. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes también, mis queridísimos Alfate y Lama. Y mañana nos encontramos con otro capítulo, pero muy power, muy potente, no se lo pueden perder, de Así Somos, a las 12:30 de la noche, siempre por las pantallas de la red. Mañana tenemos OVNI. OVNI, muy bien, nos vemos. Chao.